Hola, mentes curiosas. Bienvenidos a Mens Criminalis, un podcast de crímenes, psicología y criminología, en el que os cuento casos reales que sucedieron en España y Europa. Yo soy Patri, soy psicóloga y me encanta el True Crime. Por eso, hace ya 3 meses me lancé a crear este proyecto que me está dando muchas alegrías, la verdad. El caso de hoy, espero, será bastante sorprendente para la mayoría de vosotros, ya que vamos a hablar de un crimen, o más bien crímenes, que no son muy conocidos. También es especial porque sucedió en mi tierra, Aragón, y como en el caso del crimen de los zapatos, que os relaté en el episodio 5, me ha resultado muy entretenido investigarlo y hacer el guión. Porque, como digo, este caso no solo es relativamente desconocido, sino que además es súper interesante y tiene de todo. Amor, celos, giros inesperados, además de un desenlace que os dejará atónitos. Tampoco tiene un nombre mediático, ni es conocido por el nombre de su culpable o de sus víctimas, así que he decidido bautizarlo como el caso del viaducto de Teruel. Y por ahí voy a comenzar mi relato. Es casi la 1 de la madrugada del jueves 17 de enero de 2019 y una patrulla de policía circula por las inmediaciones del viaducto de Teruel, un puente de unos 160 metros, una anchura aproximada de 5 metros y que se eleva a una altura de 40 metros sobre el fondo de un barranco. Uno de los policías se fija en un transeúnte que en esa noche fría camina por el puente, pero en un momento desaparece de su vista. Se acaba de lanzar al vacío y la reacción del policía es inmediata. Por supuesto, aquel hombre había fallecido en el acto por la caída, y cuando recuperaron su cuerpo vieron que no llevaba documentación, aunque sí una gran cantidad de dinero en efectivo. Por sus huellas lo identifican. Se trata de José Javier Salvador, un hombre que se encontraba en libertad condicional y que había salido de la cárcel en 2017 tras cumplir pena por un crimen cometido 15 años antes. Por eso retrocedemos en el tiempo hasta 2003, para saber qué llevó a Salvador a la cárcel. Nos situamos, como digo, en mayo de 2003. España celebraba elecciones municipales y autonómicas, unos comicios que transcurren sin apenas incidentes hasta que, en el municipio turolense de La Puebla de Alfindén, el final de la campaña se tiñe de luto. Patricia Maurel, candidata del PP a la alcaldía del municipio de Puebla de Alfindén, ha sido asesinada. El crimen hizo que la localidad, de apenas 1000 habitantes, viviera uno de los momentos más desagradables de su historia, porque la noche del 22 de mayo de 2003, alrededor de las 2 de la madrugada, Patricia Maurel Conte, de 29 años, fue encontrada muerta por la Guardia Civil en un campo de olivos cercano a la localidad. Patricia era natural de Híjar, otro pueblo cercano, y se trasladó a La Puebla tras contraer matrimonio con un hombre llamado José Javier Salvador. Pese a esto, solía volver frecuentemente a su localidad natal y era muy querida en el pueblo. Era madre de 3 hijos, de 3, 6 y 9 años en el momento de los hechos. Le gustaba montar a caballo y tenía una activa vida política. Patricia Maurel fue vista por última vez alrededor de las 8:30 de la tarde del jueves 22 de mayo en el Bar Brillante, ubicado cerca de la casa consistorial del pueblo. Estaba acompañada por otros integrantes de la candidatura de PP y estaba preparándose para repartir propaganda electoral. Desde el exterior del bar, su marido llamó su atención haciendo sonar el claxon de su furgoneta. Patricia salió para hablar con él y les dijo a sus compañeros que regresaría en breve, pero nunca volvió. Al notar su ausencia prolongada, los compañeros intentaron contactarla por teléfono o móvil, aunque no obtuvieron respuesta. Nadie imaginaba el trágico desenlace, ya que nunca habían visto que hubiera conflictos familiares. Poco antes, sobre las 8 de la tarde, el marido, José Javier Salvador, había ido a la casa de los padres de ella, de los padres de Patricia, para decirles que Patricia le estaba siendo infiel. Los padres de ella, que lo querían como a un hijo, intentaron calmarlo, hablar con él,
pero cuando Salvador se marchó en dirección al bar donde estaba su mujer para recogerla con la furgoneta, la verdad es que la madre sospechó, no se quedó tranquila y llamó a la Guardia Civil para denunciar que su hija estaba en peligro de muerte, que había recibido amenazas por parte de su marido. Sin embargo, antes de que las autoridades pudieran reaccionar y ya con su mujer en el coche, Salvador condujo hasta un paraje de olivos en las afueras del pueblo y, supuestamente, comenzó una discusión con Patricia sobre sus infidelidades. En un momento dado, y habiéndose alejado ambos un poco del vehículo, Salvador fue al maletero, sacó una escopeta y apuntó con ella a su mujer. La hirió con hasta 11 impactos de bala. 2 en la cabeza, hechos desde muy corta distancia, lo que se llama a bocajarro, otros 3 en la zona pectoral izquierda, 1 en el brazo izquierdo y 1 en la clavícula, además de otros 4 en la zona dorsal, matándola al momento. Después de matar a Patricia, Salvador llamó a un amigo y le pidió insistentemente que le ayudase a llegar a Teruel. No se sabe cuáles eran sus verdaderas intenciones, pero una vez allí, a las 11 de la noche, fue al Hospital Provincial de Teruel y, con la ropa ensangrentada y visiblemente nervioso, confesó el crimen, tras lo cual el médico llamó a la policía, que posteriormente se personó en el centro. Al día siguiente, Salvador ingresó en prisión a la espera del juicio, que se demoró, como es habitual en nuestro país, unos 2 años. Durante el juicio, en 2005, Salvador trató de defender su postura alegando que había sido un asesinato por celos insuperables a causa de las claras infidelidades de Patricia. Además aseguró que al principio se apuntó a sí mismo con el arma, pero fue ella quien dirigió el cañón contra su propio cuerpo, que se empujaron y que ella, la víctima, cayó sobre él a la vez que se vaciaba el cargador. Bueno, un tanto inverosímil. La línea de defensa de Salvador, como digo, se centró en que todo había sido un arrebato. Incluso se consideraron hechos probados que Patricia tuviera conversaciones subidas de tono con otros hombres, ya que hubo un testigo que lo confirmó. Según declaraciones de Salvador, el acusado, ella se encerraba en su cuarto para chatear con otros hombres y no le dejaba utilizar el ordenador para hacer dibujos a mi hijo de 9 años. También dijo que hablaba por el móvil con otros hombres y mandaba a nuestros 3 hijos a la calle para que no le escucharan. Pero esto no sirvió de mucho ante las pruebas en contra, por no mencionar que, aunque las infidelidades fueran reales, que no está verdaderamente demostrado, eso no eximiría a Salvador de la culpa de un asesinato. Las eximentes por enfermedad mental, o lo que popularmente se llama enajenación transitoria, se aplican únicamente cuando se puede demostrar psicológica y médicamente que el perpetrador no era consciente de sus actos y de las consecuencias de estos, que había perdido la conexión con la realidad y que no había tenido elección ni control sobre sus actos. Estar enfadado porque tu mujer te sea infiel no te hace perder el contacto con la realidad ni ser incapaz de calcular las consecuencias de pegarle 11 tiros con una escopeta. Pero volviendo al juicio por este horrible crimen, por su parte, la acusación demostró que todo había sido premeditado. El arma que usó Salvador había sido comprada con anterioridad, un mes antes de hecho. Fue el 7 de abril de 2003, cuando Salvador compró en otro pueblo cercano, Quinto, una carabina semiautomática Pieta de calibre 22. El día del crimen, después de comer, se dirigió a un almacén cercano a la casa para probar y conocer el funcionamiento de la carabina, es decir, se preparó. Esa misma tarde volvió a Quinto para cambiar el cargador del arma por uno vertical con capacidad para 10 proyectiles. Una vez hizo las pruebas pertinentes y se aseguró de tener todo preparado, fue primero a casa de los suegros para verter esas amenazas contra Patricia y después fue a buscar a Patricia al bar para llevarla lejos y asesinarla. Clara premeditación. En la corte, los especialistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón describieron a Salvador como un asesino nato, cuyo perfil criminal responde al de una persona manipuladora, centrada en sí misma, extrovertida, con poca tolerancia a la presión social y ambiental y un marcado carácter simplista, primitivo y agresivo. Sin embargo, a sus 34 años, Salvador tenía la capacidad suficiente de autocontrolarse en cualquier situación.
En respuesta a esto, Salvador hizo ante el jurado popular que le declaró culpable la siguiente declaración: «Estoy dispuesto a ser castigado por el resultado de mis acciones, pero no es cierto que yo hubiera planeado matarla. Hoy soy un asesino, pero antes fui padre que quería a mis hijos y a mi familia». Finalmente fue condenado a 18 años de prisión que cumpliría en la cárcel de Zuera, en Zaragoza. En prisión participó voluntariamente en un programa específico dirigido a los reos que han cometido crímenes de violencia de género. Con esto pretendía ganar puntos de cara a su reinserción, ya que, teniendo en cuenta que Fuera tenía familia, en concreto una hermana, que podía ser la responsable de él cuando le diesen el 3er grado, y que además tenía posibilidad real de encontrar trabajo porque tenía una larga experiencia como albañil, pues en 2016, y tras haber cumplido 3/4 partes de la condena, y a pesar de que existían informes en contra, el juez de vigilancia penitenciaria le dio la libertad. Al salir de prisión, en enero de 2017, Salvador se trasladó a Zaragoza a vivir, en un piso propiedad de su hermana en la calle Pradilla. Apenas nadie lo sabía, pero Salvador se encontraba en ese momento en una relación sentimental con la abogada que lo había defendido durante el juicio en 2005. Su nombre era Rebeca Santamalia, tenía 47 años, estaba casada y tenía un hijo adolescente. Pero eso no le impidió intimar con José Javier Salvador, a quien había defendido alegando con confianza que todo había sido un arrebato. Incluso había hecho declaraciones a medios de comunicación en las que decía que se pasaba el día trabajando y su mujer engañándole. Él comenzó a recibir llamadas anónimas alertándole de las infidelidades, lo que denunció a la familia de ella. La mujer se pasaba las noches chateando con sus amantes y él tenía un estado doloroso de ánimo. Insisto, como esto no justifica un asesinato, pero bueno. Con todo esto no quiero decir que Rebeca fuese mala persona o mala profesional. Todo el mundo tiene derecho a una defensa y que ésta se realice de la mejor manera posible, buscando los medios necesarios para obtener el mayor beneficio. Esta es una norma jurídica que es justa y sirve para que los castigos por los crímenes sean proporcionales. No siempre funciona a la perfección, pero es la mejor herramienta que tenemos. Los compañeros de Rebeca Santamalia y todo el que alguna vez trabajó con ella la describían como una persona excelente, buena trabajadora, buena colega y muy comprometida con una causa concreta, la reinserción de los presos. Rebeca era una abogada idealista que se había formado durante años en uno de los bufetes más prestigiosos de Zaragoza y con solo 31 años se había hecho cargo de la defensa del caso de José Javier Salvador. Todos en la profesión decían que tenía una vocación indudable por el derecho penal y de hecho era miembro del Servicio de Orientación Penitenciaria, un instrumento creado para atender e informar a los ciudadanos de forma gratuita en temas jurídicos y penitenciarios. Era un trabajo que no conllevaba honorarios extra, es decir, que lo hacía por amor al arte. Rebeca llegó a coordinar este servicio entre 2010 y 2012 y formó parte de un grupo de letradas que tomaron el testigo de los pioneros y visibilizaron el papel y la fuerza de las mujeres en un tema tan duro como es el de las cárceles. En resumen, Rebeca creía verdaderamente en la defensa y la reinserción de las personas que habían cometido crímenes. Creía en las segundas oportunidades y en que las personas podían enderezar sus vidas incluso después de haber cometido errores tan graves como un crimen de estas características. Por eso, en algún punto entre el momento en que se conocieron, durante el juicio en 2005, y el momento en que Salvador salió de prisión, en 2016-2017, habían comenzado una relación íntima. Su marido, el marido de Rebeca, a priori no lo sabía, o al menos no con certeza, pero sí había personas de su entorno que conocían esta relación, aunque ellos lo llevaban con discreción. Rebeca pasaba tiempo en el piso de Salvador, que estaba a apenas 300 metros del despacho de abogacía que compartía con su hermana, que era administradora de fincas. Salvador, en apariencia, había enderezado su vida y se había montado una empresa de albañilería. Y todo fue bien durante 2 años. Sin embargo, la noche del 17 de enero de 2019, en torno a las 2 de la madrugada,
el marido de Rebeca llama a la policía preocupado porque su mujer no regresa a casa. Pronto las autoridades localizan el posible paradero de la mujer en el piso de la calle Pradilla y con ayuda de la hermana de Salvador abren la puerta. El cuerpo de Rebeca se encuentra en el sofá, tapado con una manta, rodeado de un charco de sangre y con varias puñaladas en torso y cuello. No había signos de pelea y el salón estaba ordenado, por lo que los agentes creen que Javier Salvador la mató cuando estaba desprevenida o dormida. No tuvo posibilidad de defenderse. Más adelante la autopsia determina que la causa de la muerte es el shock hemorrágico, pero también había contusiones por golpes. A esa hora, más o menos las 3 de la madrugada, Rebeca lleva horas muerta, y aunque lanzan el aviso de búsqueda y captura contra José Javier Salvador, ya es tarde. Poco antes, en Teruel, el supuesto asesino se había lanzado por el viaducto, terminando así con su propia vida. Cuando un criminal se suicida tras supuestamente cometer un crimen, puede parecer que asume su culpa y se hace justicia, pero él era el único que sabía exactamente cómo y por qué había muerto Rebeca Santamalia. Al tirarse por el viaducto evitó un juicio, evitó una explicación y negó este último consuelo a la familia de la víctima. No sabemos, por tanto, qué fue lo que desencadenó este segundo asesinato. Podemos elucubrar que, evidentemente, Salvador no se reformó en la cárcel y que pudieron ser de nuevo los celos los que motivaron el asesinato de Rebeca. De hecho, una amiga de ella señaló que Rebeca había cortado la relación con Salvador hacía un mes, pero que él no parecía aceptarlo. Por desgracia, como digo, nunca lo sabremos a ciencia cierta. Después de este crimen, en parte inesperado y por otro lado anunciado, hubo concentraciones de abogados en memoria de Rebeca y muchos medios se hicieron eco. Muchos se preguntaban cómo era posible que alguien con la experiencia de Rebeca, con una vida completa, con familia, con una profesión que le apasionaba, estuviera con alguien como Salvador. Pero estas cosas no tienen explicación, al menos no una explicación que pueda satisfacer la curiosidad de quienes no la conocíamos, a ella, ni la realidad de su vida. Hay muchos testimonios que hablan de Salvador como un encantador de serpientes. Muchas mujeres que le conocieron, amigas de su esposa Patricia Maurel, incluso mujeres juristas que estuvieron cerca de él en lo que duró su caso, mencionan que tenía un don de seducción, que podía camelarse, entre comillas, a cualquiera con poco esfuerzo y que siempre tenía éxito con las mujeres. En el contexto del juicio se mostraba de forma muy formal, pero en las distancias cortas era tremendamente atrayente. Esta personalidad tan seductora, unido al hecho de que existen mujeres, no importa su formación, procedencia ni forma de vida, que sienten fascinación y atracción por este tipo de hombres, pues da como resultado estas inverosímiles relaciones. Pero son personas que no ven lo que hoy en día llamamos red flags, como eso, como banderas rojas. Es posible que Rebeca tuviera también estos gustos, que ciertos rasgos psicopáticos de Salvador le resultasen atractivos, pero insisto, como muchas mujeres. Estos gustos, en casos extremos, pueden considerarse una parafilia también, y quizá os hable de ella en el próximo episodio. Se llama hibristofilia y es alarmantemente común, pero como digo, dejemos este tema para más adelante. No hay mucho más que pueda contaros acerca de este caso, ya que, como digo, no pudo juzgarse ni condenarse por razones obvias. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Como he dicho al principio, es una historia terrible por el perfil del criminal, un psicópata narcisista, machista y celoso, y también por el de ambas víctimas. Patricia dejó 3 niños huérfanos, gente que la quería, una carrera que estaba despuntando y todo ello siendo aún muy joven. Con Rebeca resulta frustrante que no viera las señales, por el trabajo que hacía para la sociedad y también por haber dejado una familia rota. Y lo peor es que hay casos como este todos los años, incluso es posible que todos los meses solo aquí en España. Pero en cualquier caso, espero que también os haya resultado interesante la historia de hoy y os recuerdo que todo lo expuesto en este podcast es fruto de una investigación sobre los medios accesibles al público general, que puede haber errores, por supuesto, pero en ese caso han sido sin ninguna intención, y que como profesional de la psicología he añadido apuntes o datos basados en mi propia experiencia. También me he permitido expresar mi opinión en algunos puntos y espero que no haya ofendido a nadie.
Quisiera dar crédito a los medios que he utilizado para documentarme, especialmente el programa de Aragón Televisión Unidad Móvil, que trata este suceso en su episodio con el título Seductor y asesino, así como artículos en diversos medios de comunicación. Si os ha gustado este contenido, por favor, dadle like, seguidme y compartid para llegar a más mentes curiosas como las vuestras. Podéis encontrarme en Criminalis de forma totalmente gratis en iVoox y YouTube. También subo contenido a Instagram en @menscriminalis y a TikTok en @menscriminalispodcast, todo junto. Gracias por escucharme y hasta pronto, mentes curiosas.